Buenos días, doctor. Doctor Mercado, buenos días. Le habla el doctor Aguilera. Doctor ¿Cómo está, doctor Mercado, Aguilera? y hay un buen audio, pero me gustaría ver si comparte la diapositiva para darle su visto bueno, a ver si se ve bien la diapositiva. Para charlas, déjeme chequear un rato. Para darle un visto bueno, ahorita le he dado visto bueno al audio. Está muy bien, pero falta para ver la diapositiva. Sí, eso es lo que quiero. A ver, share. Compartir. La primera diapositiva, doctor, a ver. Sí, pero a ver, un segundo. ¿Cómo entro acá? Ah, la tengo lista, pero no sé por qué no puedo compartir. Están viendo lo que es en mi pantalla, ¿no? Sí, la pantalla principal se ve bien, doctor. Excelente, ya. Entonces ahorita ya está cargando ya. Ya, doctor. Sí, ahorita está entrando ya. Perfecto. Audio está perfecto, doctor. Ya, excelente. ¿Se ve? Ya. Perfecto, doctor. Audio Ya, y visión está excelente, doctor. ya. Podemos empezar entonces. Sí, doctor. Usted me avisa, Ahorita ¿no? 52 jóvenes hay ahorita. Ya, esperamos unos par de minutos, 5 minutos. Espera. Sí, doctor. Perfecto. Todo ok hasta el momento. Ya, entonces 5 minutos retorno, ¿no? Ya, ok. Perfecto, doctor. Perfecto. Ok.
¿Me avisan todavía? 5 minutos más. Doctor, ya hay 61 jóvenes. Ya. O sea, usted dirá, ¿podemos empezar a grabar? Sí, puede comenzar. Y se van añadiendo, ¿no? Sí, ya, doctor. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Ante todo, buenas tardes. Una vez más, compartiendo algunas charlas magistrales. En este caso voy a tocar un tema muy importante del área oftalmológica, ¿no? Ahí, perdón. Vamos a ver. Es el glaucoma, ¿no? El glaucoma, por todos conocidos, es dentro de las causas prevalentes de ceguera a nivel mundial, está dentro de la segunda causa después de la catarata. Otras enfermedades importantes a considerar está la degeneración macular, la retinopatía diabética. Tal es así la importancia del glaucoma, que tiene un día de celebración a nivel mundial, que es el 12 de marzo. O sea, estamos el día sábado, todas las semanas se celebra la semana de glaucoma, y central es el 12 de marzo. Y acá podemos ver dónde está el puntero, no sé si lo aprecian. Vemos que hay una imagen, y esta imagen que podemos percibir dentro de nuestro campo visual, tanto la parte central como periférica, dependiendo de cuánto avanza este glaucoma, uno va perdiendo la visión. Muchas veces, contrario a lo que muchos creen, que el glaucoma es una enfermedad que produce dolor, ¿no? El glaucoma produce dolor, pero cuando la presión ocular es muy alta, y sobre todo aguda, ¿no? Entonces, por eso que se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. De ahí la importancia de intentar detectar a tiempo esta enfermedad. Entonces, así que podríamos hablar de tener una definición, ¿no? Del mismo. Y podríamos decir que es una neuropatía anterior crónica, progresiva, y que se debe a diferentes factores, ¿no? Y acá se acompaña básicamente de la pérdida de las células ganglionares y de las fibras nerviosas. Y básicamente, en realidad se va a notar un daño típico en la cabeza del nervio óptico, y esa cabeza del nervio óptico se le conoce como papila. Asimismo, de manera estructural va a haber un daño, pero de manera funcional va a haber una alteración del campo visual. Entonces, de manera estructural, podemos ver diferentes alteraciones de esta excavación de la papila del nervio óptico. Entonces, nuestro deber, en este caso, como especialista, es detectar en aquellos casos incipientes. No está de más decir que para que haya una pérdida del campo visual, en realidad muchas veces tiene que estar perdiéndose más del 40-50% de fibras nerviosas para que haya una alteración del campo visual. De ahí la importancia de hacer la detección temprana. Y es lo que comentaba, ¿no? Entonces, acá hay una alteración estructural, eso es importante tenerlo en cuenta. La parte estructural se va a dejar notar posteriormente en la parte funcional, perdiendo la visión, en este caso el campo visual, a lo largo del tiempo. Entonces, lo que uno tiene que prevenir es que este daño no sea notorio, no avance, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Algo importante también a destacar, y eso que se queden ustedes como futuros médicos, porque ustedes, obviamente, acá viene la parte de, no sé si decir consejo, pero lo que sí deberían saber como personal de salud médico es que el glaucoma, si bien va acompañado con cierta frecuencia, ¿no? Y cuando digo cierta frecuencia, ya de más del 70%, de elevación de presión ocular, no va con una presión ocular muy alta, va con una presión ocular un poco más por encima del rango que se considera como normal, que es entre 10 y 20. Entonces hay personas que de repente tienen 21, 22, 23, 24 y tienen glaucoma, entonces, pero no tienen una presión ocular tan alta. Hay personas que vienen con 40, 50 de presión ocular y también no tienen dolor. Lo otro es esto, que hay personas que pueden estar dentro del rango normal, entre 10 y 20, entre comillas, aparentemente la presión ocular normal,
pero tienen un glaucoma. Entonces, hay glaucoma también de tensión normal. De ahí que acá lo importante obviamente, ¿y por qué es importante la presión ocular? Porque no va a tener un valor a tomar, es como la presión arterial, ¿no? Pero en este caso la presión ocular es un valor que uno lo puede monitorizar y hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, pero en realidad hay pacientes que pueden estar dentro, se van a escapar de ese rango normal, como lo vamos a ver en la curva de Gauss, ¿no? Y tal es así que el factor asociado, como le comentaba hace un rato, más importante es la presión intraocular. Entonces, en esta curva va a estar la mayoría de pacientes que pueden estar dentro de lo normal. Hay personas que igualmente tienen la presión ocular un poco alta, pero al no tener daño en el nervio óptico, no van a entrar en el diagnóstico de pacientes con glaucoma. Y sí van a entrar en el diagnóstico de hipertensión ocular. Lo mismo, hay personas que tienen daño en el nervio óptico, pero están en la curva de la presión ocular normal y se les considera glaucoma de tensión normal. Y obviamente que es la mayoría, por así decirlo, ¿no? Va a tener más de 20 de presión ocular por encima y va a haber daño en el nervio óptico. Y ya se le considera también, obviamente, paciente con glaucoma propiamente dicho. No tengo ningún inconveniente si alguno de ustedes tienen alguna inquietud que me lo pueda manifestar durante la charla, ¿eh? O le dejamos las preguntas al final. Y tal es así que hablamos de la epidemiología, ¿no? Es la segunda causa de ceguera en el mundo y es la primera causa de ceguera irreversible, ¿no? Esto es importante, ¿no? Para el 2020, más de 60 millones de pacientes afectados con glaucoma, ¿no? Prácticamente, y de ellos el 10% serán ciegos bilaterales. Prácticamente 2 países, ¿no? Como el Perú, así, con glaucoma, ¿no? La prevalencia de 2 al 4% en mayores de 40 años. Y es importante dejarse notar esto, ¿no? El 50% va a estar sin diagnóstico de glaucoma en países desarrollados, incluso hasta un 90% en países en vías de desarrollo, ¿no? De los pacientes que se detectan, ¿no? No sabían. Entonces, acá viene la característica, ¿no? Entonces, el ladrón silencioso de la visión. ¿Y por qué? Porque esta es una enfermedad que va avanzando lentamente, que uno muchas veces no se da cuenta que tiene un glaucoma que está avanzando, salvo cuando ya avanzó, ¿no? Entonces, en realidad, acá la idea es saber que esto es una enfermedad que se deja notar, bueno, se deja notar más a partir de los 40 años, que es importante tomar la presión ocular, y que también es bueno saber que la progresión es irreversible, si es que uno no lo trata. Y acá otra característica, que el 40-60% de las fibras nerviosas se habrán perdido cuando haya manifestaciones en el campo visual. Entonces, la idea es siempre, el diagnóstico, cuando no había exámenes como la tomografía, que nos permite detectar a tiempo las células ganglionares, las fibras nerviosas. Entonces, solamente se hacía un diagnóstico con campo visual y obviamente evaluando el nervio óptico. Pero muchas veces uno así se dejaba notar el daño del campo visual, como le venía diciendo hace un momento, cuando ya había una gran pérdida de fibras nerviosas, ¿no? Entonces, esto es importante y esto que quisiera que se lleven como mensaje, ¿no? Que hay una correlación, daño nervio óptico, daño del campo visual, tanto en los estadios iniciales como en los estadios avanzados. Y tal es así que lo que hablaba, el daño funcional, pero para el diagnóstico de glaucoma va a ser importante el daño en el nervio óptico. Y se va a dejar notar ese daño en el campo visual. Pero hay un cuadro que hay diagnósticos, incluso como glaucoma preperimétrico, cuando hay alteración de la tomografía, la retinografía, pérdida de fibras nerviosas con campo visual normal. Y lo que uno tiene que buscar es aquellos pacientes que son sospechosos de glaucoma y pacientes con un nervio óptico excavado, ¿no? Una excavación amplia con presión ocular llama a la sospecha. Paciente, de repente, que uno le pide un campo visual, aparentemente solamente como sospecha por antecedentes familiares y no encuentra. Y después uno hace otros estudios
y puede estar encontrando, correlacionándolo con el daño, ¿no? Entonces, acá lo que se busca es también, incluso ahora son test provocadores de elevación de presión ocular. Entonces, y eso, sumado a los antecedentes familiares, nos permite una visión cada vez más integral. La tendencia, como todas las enfermedades, es siempre a lo molecular, ¿no? Entonces, hay genes que también están correlacionados a la presencia de glaucoma o los diferentes tipos de glaucoma, como vamos a ver posteriormente. Entonces, tal es así que hay factores de riesgo. La edad es un factor de riesgo, la historia familiar, la frecuente raza negra, ¿no? El sexo, no se ha visto mayor diferencia, ¿no? Y propiamente oculares, podríamos hablar de la presión intraocular, es innegable. Acá es importante ver el grosor de la córnea, lo que se conoce como paquimetría, ¿no? Pacientes que pueden tener presión ocular en 20, está entre lo normal, pero tiene una córnea delgada. Generalmente uno hace una correlación. Entonces, esos pacientes que tienen córnea delgada pueden dejarse notar una presión ocular más baja, pero en realidad por tener la córnea delgada le corresponde una presión ocular más alta. Lo contrario, pacientes con córneas más gruesas, puede, a la hora de tomar la presión ocular, puede dejarse notar una presión ocular más alta, y en realidad es porque tiene la córnea gruesa y le corresponde una presión ocular más baja. Igual, cuando uno examina el nervio óptico y encuentra una hemorragia, sobre todo en la parte superior e inferior, son pacientes con sospecha de glaucoma, ¿no? Igual la presión de perfusión ocular baja, pacientes miopes, pacientes hipermétropes. Los pacientes miopes van de la mano con la presencia de glaucoma de ángulo abierto. Hipermétropes van de la mano con presencia de glaucoma de ángulo estrecho, ¿no? Entonces ahí viene la profundidad de cámara anterior estrecha, que de repente uno ni es tan miope ni hipermétrope, pero la profundidad de cámara anterior es más. ¿Qué entendemos por profundidad de cámara anterior? Es el espacio que uno pueda dejarse notar entre la parte anterior, por así decirlo, del cristalino y la córnea, ¿no? Entonces, ese espacio se conoce como cámara anterior. Igual, personas que tienen el cristalino un poco más ancho, ¿no? Sobre todo el diámetro antero-posterior, pueden predisponer a tener la cámara anterior un poco más estrecha. Pacientes con pseudofoliación, que son unas alteraciones a nivel de la cápsula del cristalino, deja notarse también lesiones, alteraciones a nivel de la zónula. No sé si lo habrán visto también la parte del ojo, ¿no? Pero es donde se soporta el cristalino. Dispersión del pigmento del iris, la persona le puede predisponer también a elevación de la presión ocular. La pseudofoliación, un poco retomando ese punto. Entonces, estas alteraciones pueden incluso bloquear en la zona donde debe filtrar, que es en el trabéculo, ¿no? Donde filtra el líquido del humor acuoso. No oculares, como factores no oculares, la diabetes mellitus no están, hay estudios que sí ven una relación, hay otros estudios que no. La migraña más va de la mano, se ha visto con glaucoma de baja o de presión ocular normal, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pacientes hipotensos. Síndrome del apnea del sueño también se ha visto, ¿no? Que puede predisponer a cierto grado de glaucoma, sobre todo de tensión normal. Entonces, tal es así. Es importante la anatomía, entonces no está de más destacar, ¿no? Que la presión ocular va a dañar el nervio óptico y también, de alguna manera, siempre le digo a los pacientes, va a permitir que aquellos pacientes que tienen predisposición a descompensar la córnea, va a permitir que la córnea pueda disminuir la cantidad de células endoteliales que estas células endoteliales van a ser importantes para la transparencia de la córnea. Es importante acá también dejar notar la parte anterior, la córnea. Este es lo que le comentaba hace un rato, la profundidad de cámara anterior. Este es el ángulo, y en esta zona es donde, sobre todo en la parte más interna, por así decirlo, en esta zona donde está el trabéculo, donde drena el humor acuoso. Entonces, córnea, cristalinos anchos, también hacen que la profundidad sea más estrecha, y ese es el cristalino que es importante. Entonces, si acá vemos en esta imagen, se deja notar las imágenes, ¿no? Entonces, este es el ángulo, el trabéculo. Cristalino, esto es otra imagen para tratar de explicar el mismo, ¿no? Entonces, el trabéculo y el humor acuoso pasa atraviesa el trabéculo
pasa el canal del Schlenk, pasan por los vasos colectores y las venas acuosas donde se drena al final. Los detalles así que dependiendo del ángulo, uno puede estar hablando de un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo estrecho. Y un poco más yendo a lo que es el diagnóstico propiamente dicho, es importante la presión intraocular. Es importante el estudio del ángulo, porque va a permitir qué tipo de glaucoma es. Va a permitir, al margen también de dejarse notar también otros diagnósticos como si es glaucoma agudo, glaucoma crónico. Lo más frecuente es el glaucoma agudo. Glaucoma crónico. El glaucoma agudo, he visto cuadros agudos, ¿no? Pero no es frecuente. Hablamos de 100 pacientes, uno, ¿no? De repente con glaucoma agudo, ¿no? Entonces por ahí va. Entonces acá es importante el estado estructural y eso se ve con la tomografía y la retinografía. Y el estado funcional lo da el campo visual. Entonces hay diferentes aparatos para tomar la presión intraocular, ¿no? El gol estándar, por así decirlo, es la tonometría de Goldman, que lo que uno busca es la continuidad de dos anillos, ¿no? Otros tipos de tonómetros, tonómetro de aire, tonómetro de rebote, tonopen, es algo más portátil, ¿no? Estudio del ángulo, para eso uno utiliza una lupa especial, denomina bonoscopio, y me va a permitir, dependiendo qué veo en la imagen, ¿no? Qué estructuras. Si veo hasta esta estructura, se llama banda ciliar, el espolón escleral, el trabéculo, la línea de Schwartz, entonces quiere decir que me permite ver todas esas estructuras, quiere decir que es un ángulo abierto. Pero si solamente me permite ver el trabéculo o la línea de Schwartz, yo podría estar hablando de un ángulo estrecho o más estrecho. Y ahí vamos a hablar del qué grado está. Mientras más estructuras pueda yo evidenciar, podría estar hablando de un grado 4 de ángulo. Entonces, si tienen daño en el nervio óptico, yo le pondría al diagnóstico de glaucoma el apellido, glaucoma de ángulo abierto. Pero si yo veo que no hay muchas estructuras que se aprecian en la colonoscopia, yo podría estar manifestando con un glaucoma de ángulo estrecho. Ahora, todo el mundo está digitalizado cada vez, y esa es la tendencia, que hayan empresas que promuevan el estudio ahora con unos aparatos, ¿no? Que se coloca, tiene un dispositivo para adaptar sobre la córnea y me permite tomar una foto, ¿no? En 360 grados. Pero uno puede hacer lo mismo también con una lupa, ¿no? De manera manual, por así decirlo. Pero también hay otros estudios que me permiten ya no evidenciar, por así decirlo, una foto de forma tratando de, primero, la toma directa también, porque me permite ver ciertas pigmentaciones, alteración, dónde se inserta la raíz del iris. Otros estudios que salen, porque esa es la tendencia, es también dejarse notar con ver yendo, pero ya de forma métricamente hablando, ¿no? Valores, ya no dejarse notar no solamente la parte subjetiva, sino que, por ejemplo, si acá yo puedo decir, bueno, tiene un grado 4, grado 3, con estos estudios yo puedo estar hablando ya de números, ¿no? Numérico. Yo puedo estar diciendo, mira, ¿sabes que tiene un ángulo de 23 grados? Tiene una distancia aproximada de espolón a espolón, tiene una protrusión del diámetro anterior del cristalino, y eso está haciendo que la cámara anterior, que tiene de repente 2.8 milímetros, sea más estrecha o más amplia. Entonces me permite hacer estudios, pero más exactos, ¿no? Tanto esto se llama una tomografía, pero también lo mismo, pero con ultrasonido. Y eso se conoce como ultrabiomicroscopía o ecografía de alta resolución, ¿no? Sobre todo usando sondas de 35 o 50 MHz. Y la contraparte, ya viendo la parte posterior del ojo, es haciendo un estudio del nervio óptico. Entonces, vemos que hay un daño, una excavación del nervio óptico. Y acá es interesante que en la medida de que vaya pérdida de fibras nerviosas, en el nervio óptico, perdón, que hay una excavación más amplia del nervio óptico, puede dejarse notar pérdida de fibras nerviosas. Lo más común es que se pierdan esas fibras nerviosas, sobre todo en la parte inferior y en la parte superior. Inferotemporal, superotemporal. Y a veces, como acá se deja notar,
¿no? La presencia de ciertas hemorragias que se conoce como hemorragias en astilla, que es un factor de riesgo, no solamente de glaucoma, sino también de progresión del mismo. Pero la tendencia es acá en el Perú y a nivel mundial, ¿no? Es ver, cuantificar la cantidad de fibras nerviosas. Entonces, la tomografía me permite ver no solamente las fibras nerviosas, incluso las células ganglionares, ¿no? Entonces, ahora no solamente se estudia las fibras nerviosas que entran al nervio óptico, sino las células ganglionares que están presentes en la zona de la mácula. Entonces, ya viene, es una correlación que uno pueda dejarse notar. Incluso la distancia de esa excavación al borde del disco óptico, ¿no? Entonces, ahí viene lo interesante del mismo. Pero ya viene la otra parte, la parte funcional. Es bueno saber que todo lo que nosotros apreciamos, ¿no? En nuestra vista, tanto central como periférica, se traduce cuando entra esa imagen en las retinas, tanto nasales como temporales, externas, se difusan en el quiasma y se procesa esa imagen en la parte posterior del nervio óptico, en la zona occipital, en el área occipital. Y va a depender de esa alteración en mayor o menor medida. Uno puede estar hablando de algún grado de escotoma, ¿no? De repente podemos saber, el campo visual no solamente sirve para ver qué tanto se está perdiendo por el glaucoma, también nos sirve qué tanto se está perdiendo ese campo visual, pero por otras enfermedades neurológicas. Llámese de repente un adenoma a nivel de la hipófisis, tumores cerebrales, infartos cerebrales a diferentes alturas, tanto en la parte temporal, parietal del cerebro. Entonces va a dar lesiones características y uno puede correlacionar también desde el punto de vista estructural. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, de nuevo, hay una correlación del daño nervio óptico, campo visual. Y hablamos también del tratamiento. Entonces, el glaucoma se trata con gotas. Cuando no va bien con el tratamiento, porque acá viene el hecho de decir, ¿de qué depende que alguien esté yendo bien con un tratamiento? Depende de que tenga una buena calidad de vida con ese tratamiento, porque de repente la presión ocular está bien, pero le está que fastidia y no tiene una vida tranquila, porque el tratamiento médico no está exento de efectos adversos. Pero suponiendo que es el tratamiento ideal de un paciente, uno puede estar con tratamiento médico. Hay pacientes que no controlan y no tienen otra molestia, solamente que no controlan. Hay alternativas como un tratamiento con láser, pero también hay cirugía. Cuando uno ya quemó las etapas tanto del tratamiento médico como el láser. Tal es así que tenemos tratamiento. Entonces, acá lo que uno apunta es llegar a un punto tal que esa presión ocular no le produzca mayor pérdida de la visión, ¿no? Llámese, no es lo mismo también, aprovechando esta imagen, que no es lo mismo un paciente que de repente tiene 30 años, ¿no? Con una presión ocular que está en 40. Entonces, y uno quiere bajar la presión ocular. Entonces, uno tiene que considerar bastante la edad del paciente, la presión ocular y el daño en el nervio óptico que se deja notar de inicio. Si un paciente, por ejemplo, tiene glaucoma y uno lo detecta a los 70, 80 años, como el ejemplo, y ha estado en 30 y no ha tenido mayor daño en el nervio óptico, o sea, el hecho de bajar la presión ocular no va a ser el mismo la cantidad que disminuya como de un paciente que tiene el mismo, que tiene un daño que se deja notar igual de una persona de repente de 70, 80 años, pero que tenga 30 años. ¿Y por qué? Porque la expectativa de vida va a ser mayor. Entonces, acá voy. Entonces, de nuevo, con el ejemplo anterior, si una persona tiene 70, 80 años y no ha habido mucho daño, uno puede, porque hay estudios que también lo han manifestado, que no va a haber mayor pérdida de fibras nerviosas, contrario a un paciente que es más joven. De ahí es importante correlacionar presión ocular de inicio, expectativa de vida y daño del nervio que uno pueda estar notando. Entonces, acá es importante el defecto, la esperanza de vida y la presión ocular a la que
uno detecta o ocurrió el daño. Uno habla, uno detecta generalmente y ahí uno puede estar hablando del daño que tiene el paciente. Entonces va a depender a dónde uno tiene, a lo que uno tiene que apuntar en relación a lo que va viendo con cada paciente. Entonces hay tratamientos como beta bloqueadores, timolol, quinóticos, pilocarpina, simpáticos miméticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos la dorzolamida, la brinzolamida, derivados de las prostaglandinas, la tanopros, travoprost, hematoprost, y agentes osmóticos, manitol, glicerol. Entonces, la pilocarpina es, bueno, empezamos con los beta bloqueadores. O sea, hay que tener bastante cuidado con los pacientes que puedan tener algún problema de bloqueo cardíaco o problema a nivel bronquial, ¿no? Porque puede ocasionar algunas crisis de asma, por ejemplo, crisis asmático, otra enfermedad como un EPOC, ¿no? Igual los mióticos producen mucho dolor de cabeza, de preferencia se utiliza sobre todo en los pacientes que tienen glaucoma de muro estrecho, pero si antes se utilizaba más frecuente, ahora solamente se utiliza generalmente cuando uno va a realizar un procedimiento iridotomía láser, ¿no? Pero no, ya no se utiliza como tratamiento crónico, ¿no? Porque se ha visto que el paciente le puede predisponer a algunos desgarros de retina, cataratanismo, simpático mimético, como la bilirrubina. Va muy bien, pero hay pacientes que también pueden producir el trastorno de sensorio, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Algunos pacientes predispuestos puede predisponerle a tener alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas específicamente, ¿no? Y algunos pacientes con alteraciones, sobre todo la parte renal, puede producir cálculos o esto se presiente las molestias típicas. No sé, creo que hay un audio prendido, no sé si lo puede apagar. Quieren preguntarme, me preguntan, no hay problema, ¿no? Igual, los agentes osmóticos se utilizan más en cuadros agudos, o sobre todo o prequirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente va a operar con un paciente con presión ocular alta, y la idea es entrar con la presión ocular lo más bajo posible, uno le puede dar como premedicación, ¿no? Entonces, pero también tenemos el tratamiento con láser, y el láser se puede utilizar como iridotomía, iridoplastia, trabeculoplastia y ciclofotocoagulación láser. ¿Qué es cada uno de estos? La iridotomía láser, acá si hablamos de una imagen del iris, que puede estar un poco la cámara estrecha, el iris un poco más abombado, entonces, lo que va a facilitar cuando uno hace la iridotomía láser es que este flujo bloqueado, por así decirlo, pueda permitir liberar haciendo un pequeño yuelo, ¿no? Y eso se conoce como iridotomía. Vemos acá las imágenes, la tomografía, ¿no? Entonces acá permite que hay una alternativa, porque normalmente el flujo del humor acuoso pasa por esta zona y se elimina en el cabéculo. Pero pacientes predispuestos, como que estuviera bloqueado, entonces uno lo que hace es liberar ese bloqueo con la iridotomía. Con lo que hace la iridoplastia es que si bien no es lo mismo que la iridotomía, pero hace que pueda cambiar la configuración poniendo el láser en ciertos parámetros para que no produzca ningún hoyuelo, por así decirlo, pero sí para que haya cambios a nivel histológico estructural y que pueda permitir, en la medida que se vaya, entre comillas, ¿no? Encogiendo, arrugando este iris en ciertas zonas donde uno va aplicando, va a permitir cambiar esta configuración de repente de estrechez, va a permitir ampliar un poco, levemente, no mucho, ¿no? Pero va a permitir ampliar un poco más ese ángulo, con la configuración del iris periférico, ¿no? La trabeculoplastia lo que va a producir es que esta zona del trabéculo pueda aperturar canales que ayuden a que se pueda eliminar el humor acuoso, siempre ayudándose con alguna lupa. Todos los procedimientos que he descrito hasta ahora están en una lupa. Algo lo que es la ciclofotocoagulación. En esta zona donde estoy, pero es donde se forma el cuerpo ciliar, acá está el músculo ciliar, pero en el cuerpo ciliar es donde se forma el humor acuoso, a nivel del cuerpo ciliar, procesos ciliares. Entonces, este procedimiento que se llama ciclofotocoagulación, lo que va a hacer va a actuar a nivel del cuerpo ciliar, procesos ciliares, para que disminuya o anule muchas veces, dependiendo de cuánto que uno utiliza ciertos parámetros, la producción del humor acuoso.
no se llama ciclofotocoagulación. Entonces, este láser nuevamente va a atravesar las diferentes estructuras del ojo, ¿no? Y tenemos la esclera, la coroide, la retina, ¿no? Y va a llegar, ¿no? A nivel del cuerpo celular. Y tal es así que también tenemos tratamientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, acá podemos estar hablando de cirugía de microinvasiva, sobre todo cuando uno coloca ciertos dispositivos. Y eso se llama como cirugía de glaucoma de microinvasiva. Uno coloca dispositivos a nivel del trabéculo, ¿no? Entonces, a veces quedan insertos, o a veces tanto que tienen una continuidad a nivel de la parte subconjuntival, subcorvidea, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite estos procedimientos de microinvasiva. O lo otro es la trabeculectomía, eso es lo que comentaba, estos dispositivos, ¿no? Entonces, voy a inyectar. Obviamente, si el costo es un poco más oneroso, pero son alternativas. Y estamos hablando de lo que es la cirugía propiamente dicha de trabeculectomía. Entonces, lo que uno hace, levanta una tapa y uno lo que busca es hacer una escisión de una pequeña zona de la esclera para que pueda filtrar. Muchas veces se acompaña con una iridectomía, ¿no? Iridectomía es como algo circular, pero una iridectomía es más triangular. Se levanta sobre la conjuntiva, hace un corte de la conjuntiva, se hace una tapa escleral, se hace una esclerectomía y después se cierra esa conjuntiva. Y la idea es que filtre. Acá hay que tener bastante cuidado porque hay pacientes que se acompañan con una hiperfiltración. El postoperatorio es de bastante cuidado, pero las presiones oculares que se obtienen son bastante bajas. Y ya viene después un dispositivo ¿no? Que tiene un plato y un tubo donde va a drenar ese humor acuoso directamente de la cámara anterior. Generalmente se utiliza en cuadros refractarios al tratamiento quirúrgico con la trabeculectomía, el tratamiento médico, ¿no? Entonces acá nuevamente la recomendación es que, sobre todo los mensajes que se puede llevar a casa, ¿no? Que el glaucoma va con presión ocular alta, pero hay un buen porcentaje de pacientes que va con presión ocular alta. En segundo lugar, hay una correlación del daño estructural, anatómico, con una alteración del daño del campo visual, ¿no? Y que obviamente ya a partir de los 40 años, y siempre digo, los años nos pasan en mano, y siempre bueno un descarte, un chequeo a tiempo, ¿no? Como parte no solamente ver el cuerpo humano, que es bueno chequearse todo, pero muchas veces dejamos de lado los otros sentidos de la visión, que es importante, ¿no? Y acá es importante también porque hay pacientes que pueden tener una buena visión, pero porque están viendo con la parte central. Que me ha tocado pacientes que tienen 20/20, pero tienen un glaucoma avanzado. Entonces, ya es bueno también recomendar ese chequeo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, estoy encantado de absorber las dudas que puedan tener. Muy bien, doctor. Doctor Aguilar, ¿se encuentra usted? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ha sido un gusto compartir la charla del día de hoy con ustedes. Si no tienen alguna inquietud, por el chat o cualquier cosa, yo estoy a su disposición. Ya, el gol estándar que me pregunta una compañera de ustedes, Jocelyn, ¿no? Va a ser la toma de presión ocular. ¿Y por qué? Es porque es hasta ahora lo que se tiene como lo medible de manera práctica, ¿no? Entonces, viene un paciente y le puede tomar la presión ocular de inicio. Si ya según uno le diagnostica con glaucoma, porque encuentra, después de hacer todo un estudio de campo visual, del daño nervio óptico con la tomografía, y uno sabe que tiene una presión ocular de repente un poco alta, uno puede monitorizar esa presión ocular y permitir que en realidad ese paciente pueda estar bien controlado, haciéndole su chequeo de presión ocular durante el tiempo. Pero eso no quita que la presión ocular va a ser suficiente. Muchos pacientes me vienen a la consulta y me dicen, doctor, me he perdido, pero siempre me he estado echando mis gotas.
¿no? Entonces, el hecho de echarse sus gotas no garantiza que uno esté bien. Y lo otro es esto, el hecho de estar con la presión ocular, entre comillas, dentro de los valores normales, tampoco garantiza que uno esté totalmente bien. Por eso, que cada cierto tiempo, esto es la tomografía, el campo visual, no hay que hacerlo de forma todos los meses, pero sí, por lo menos si todo está bien, incluso ha habido, ya cuando ya pasan los 2 años, uno puede estar pidiendo una vez al año, ¿no? Como un estudio de gabinete. La isla central, ¿no? Entonces, la isla central es lo que va quedando cuando el daño va avanzando en el campo visual, ¿no? Entonces, a veces es más central, a veces es más una isla central temporal, ¿no? Pero es lo que va avanzando del campo visual y lo que nos va permitiendo solamente, dependiendo de cuánto eso está avanzando, el campo visual se va, muchas veces se va restringiendo, ¿no? Y eso se le conoce como isla central de visión. Bien, muy bien. Entonces la idea, pues, imagino con nuestros profesores, ¿no? Que podemos tener diferentes grupos, ampliar un poco más algunos conceptos que ya podemos estar teniendo, algunas inquietudes que podamos tener. Okay. Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias por compartir este mediodía con ustedes. Y ya con el grupo que uno tiene, que tengo, ya nos estaremos comunicando y seguir con las actividades. Muy bien. Un gusto con todos, ¿ah? Ya nos estamos viendo y a seguir estudiando. Hasta luego. Gracias. Tengan muy buen día. Hasta luego.